Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, el Señor nos invita a reflexionar sobre su palabra. Estamos en este 23º domingo del tiempo ordinario. Este día Ñandeyara, en este camino pedagógico, Oweru Ñandé, el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos 13 al 18. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero, ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que viene desde el libro de la sabiduría. Nos invita ciertamente, en primer lugar, dentro de esta teología bíblica, a descubrir las propias limitaciones humanas, hablar de nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero esto también nos hace entender y nos dice directamente que necesitamos la sabiduría de Dios. Vean el primer elemento, la Yaheshana. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Esta es una gran limitación que nosotros tenemos. Diga tú entonces ñandela yaela continuamente sheaikwapa hoy. Está coñando pues te ve la pecha la hoy purúa con a expresión con a sheaikwapa hoy. Entonces, queridos amigos, con esto nosotros no estamos en realidad conociéndonos bien a nosotros mismos. Este libro de la sabiduría nos invita a reconocer, a mirar cuáles son nuestras limitaciones. Son las limitaciones humanas. Y por lo tanto necesitamos abrir el corazón, la mente, el espíritu hacia Dios para poder entender sus designios, incluso para saber quiénes somos nosotros. En la medida, queridos amigos, en que nosotros nos conocemos a nosotros, en la medida en que conocemos que somos limitados, en esa medida también nosotros podemos conocer a Dios. Ahora, el que dice ese es el que está repitiendo el Génesis capítulo 3 versículo 5, que cae en el pecado que dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Porque ese se está considerando Dios, ¿verdad? Que no necesita de nada ni de nadie. Entonces el primer elemento, queridos amigos, de este texto del día de hoy, se está aquí, por lo menos nos está a nosotros destacando, se destaca la fragilidad por una parte y también la limitación de la condición humana. Nosotros, queridos amigos, como seres humanos, Adam quiere decir suelo, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver.
No pueden verdaderamente los seres humanos, queridos amigos, llegar a la verdadera sabiduría si no comprendemos cuál es el designio de Dios en nuestra vida. La ñane acaminen de ñane diga tumo aya lleva la yeiguapa plenamente los designios del Señor. Ñañemoíana allá eshana. Incluso cuando nosotros nacemos hasta los 4 o 5 años, nosotros no tenemos ni conciencia todavía de nosotros mismos. Oiga, tú algunos así a cualquier edad te puede tomar eso. Cualquier cosita de cableaje y haya la gente de cableaje y mío, bebé. O un de cualquier base. Ande y cuál me voy ni modo para ahí. Ni de entender y más por un de visitado ni de bebé. Entonces, queridos hermanos, esta es una debilidad y es la gran fragilidad humana. Por eso, aquí con estas preguntas retóricas estamos teniendo esa idea que subraya, queridos amigos, la necesidad de buscar siempre la sabiduría divina. Primer elemento, un segundo elemento, queridos amigos, es lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque la sabiduría no es algo que se pueda adquirir únicamente a través del esfuerzo humano, sino que es un don que proviene de Dios. Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones son precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla, hoy puro, ya de Guaná lleva el barro, el polvo, oprime a la mente con muchas preocupaciones. Y a esa yaina, qué limitado que somos, ¿verdad? Que necesitamos la presencia de Dios. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con mucho esfuerzo. Hay ciertamente progreso, ¿verdad? Pero ya déjate, cuéjate, a pepearire la yeicua, había algunas cositas añadiendo tu sheitereimba ema hoy. Como es el domingo pasado, estuvimos reflexionando por eso sobre la humildad. Ya yesa pe ajanguaisha ñamaña ajanguaisha ya yesa cua, ¿verdad? Que la humildad, a pesar de nuestros avances, de nuestros descubrimientos, como dice aquí, con mucho esfuerzo se va consiguiendo algo y vamos abriendo los ojos. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que nosotros seamos dioses. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aplicar verdaderamente esto a nuestra vida. Esta sabiduría tenemos que pedirlo a Dios continuamente para los momentos cruciales de nuestra vida, principalmente para el discernimiento y por otra parte para tomar las decisiones. Porque la inteligencia es para discernir. Pero por otra parte, cuando vamos a tomar las decisiones, queridos amigos, necesitamos de nuestra libertad. Ahora, ante todo esto, ante nuestras limitaciones, siempre nos hacemos las preguntas. ¿Quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? ¿Quién va a conocer todo eso? Dice, ¿verdad? Y por lo tanto, queridos amigos, necesitamos de esa oración. Orar significa ponernos en una actitud, primero de humildad, porque reconocemos nuestras limitaciones, pero sobre todo la oración significa abrir el corazón y la mente para entender los designios del Señor. Por eso un tercer elemento que podemos hoy, en este domingo, 23º ya del tiempo ordinario, queridos amigos, reconocer la importancia de la oración. Y al mismo tiempo tenemos que ser, por decirlo así, pedigüeños, golpeen y se les abrirá, pidan y se les dará. Pero entonces tenemos que ser conscientes que necesitamos esta sabiduría del Señor. Aquí también nos demuestra, ¿verdad? Porque se dice que este libro de la sabiduría fue escrito por Salomón, el rey Salomón. Y ustedes recuerdan ese pasaje tan lindo en que Salomón, cuando va a orar, cuando se presenta en el templo a orar, él lo primero que hace es pedir a Dios la sabiduría. Y ande yara hay posta MSP sabiduría. Y gatos aguaisa se hay cuá lleva. Va évalo y cotea la cera pichacuera.
para poder guiar con sabiduría. Y por otra parte, queridos amigos, tenemos que saber que la sabiduría está en una relación directa con la justicia. Para ser justos, queridos amigos, necesitamos mucha sabiduría. Umi bondad, umi yapúa, umi olla aprovechada del pueblo y de la gente, queridos amigos, no tienen absolutamente la sabiduría, sino que ellos se dejan llevar simplemente por sus gustos, se dejan llevar simplemente por su maldad, y es lo que nosotros en el plano de la moral, nosotros le llamamos pecado. Así es que, si yo que fuera, ñamindu uimigo ambaeco, ya lleve de yarabe la verdadera sabiduría. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este domingo estamos ya en el 23º domingo del tiempo ordinario. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, capítulo, o mejor dicho, es solamente un capítulo, ¿verdad? Un solo escrito cortito, de los versículos 9b al 10 y luego los versículos 12 al 17. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si están ahora lejos de ti, que estás unido por él con lazos humanos y en el Señor, por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Queridos amigos, esta carta de San Pablo a Filemón sabemos que es una epístola muy breve, pero que es una epístola, una cartita muy significativa en el Nuevo Testamento. Hermosas y valiosas enseñanzas para nuestra vida cristiana, queridos amigos, sobre todo con respecto a las relaciones, porque ustedes no la ñane problema muchas veces, ñande abitebe, na ñañe relaciona cuay, la ñande relación, o si no, al juetereí, entonces todo es lindo, hasta incluso somos amigos en la corrupción. A mí ahí una buena relación, porque quiere decir que nos estamos engañando. A la otra no nendáis amigos siendo los aljuina y cuaseine y entonces, a pesar de que valemos orocuí, como se suele decir, sin embargo, despreciamos y dejamos de lado a tantos hermanos. Se dan cuenta que la relación es esencial y fundamental. Aquí entonces son enseñanzas de la vida cristiana con respecto a la relación en la comunidad. Vamos a ver un poco algunos elementos, queridos amigos, de lo que estuvimos aquí mirando en nuestra reflexión bíblica. Primero, esta importancia que acabamos de decir, la gran importancia de la comunidad y de la unidad dentro de esta comunidad. Vea la base, Gina, la ñan de vida cristiana penguara. Se subraya la importancia de la comunidad y la unidad entre los creyentes. Ñandé, entonces, tenemos que estar unidos, queridos amigos. Tenemos que querernos, tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental. Aquí te dice luego, ¿verdad? Al que engendré incluso en la prisión. Y por eso es que le he conocido, le quiero, le aprecio a este amigo. Y entonces, desde aquí, él ahora le va a escribir a Filemón. Y le escribe como un hermano suyo, ¿verdad? En la fe principalmente, le escribe a Filemón. Y así le está pidiendo la capacidad que tenga Filemón de reconciliarse con este que fue su esclavo. Entonces Onésimo. Y es ahí donde Pablo le conoce a Onésimo. Y entonces me doy para la historia, y por eso enfatiza esta necesidad de reconciliación. Relación, se dan cuenta, queridos amigos, y sobre todo a través de la enseñanza básica y elemental de todo cristiano, que es la unidad y la armonía dentro de la comunidad. Si somos cristianos, a pesar de que Filemón y Onésimo entonces no llegan a poner, posiblemente ley patrón, ahora acaso de preso a Onésimo, upebe y cuayo de Pablo, y ahora en esta relación con Onésimo, se convierte este esclavo, y por lo tanto Pablo le escribe ahora a Filemón, al patrón, para que exista esa unidad, como estábamos diciendo, y sobre todo una reconciliación. La cristiano, pues te bendiga tú, y entonces vivir
en la desarmonía. Tenemos que ser armónicos, tenemos que vivir en la unidad, el valor de vivir juntos, de entendernos. Y para eso, evidentemente, tenemos que saber perdonarnos, reconciliarnos, pero porque nos comprometemos a hacer el bien. Y ahí la recibida de continúa de yapún, de mondajá, de corruptos dentro de la comunidad. Tiene que haber un verdadero cambio, y eso es lo que Pablo está proponiendo a través de un cambio en este esclavo, en Onésimo. Por otra parte, para que exista esta relación así, mucho más factible entre nosotros, queridos amigos, Pablo propone el camino. ¿Cuál es? El amor y la compasión. Upaya huere comandanao, si no diga tumo, ahí se yo que fuera la yasa a este paso importante. Este profundo amor y compasión que primero luego Pablo tiene hacia Onésimo, lleva, que este es este esclavo que se había escapado de Filemón, pero que ahora se ha convertido al cristianismo, gracias a Pablo. Y por eso destaca la importancia del amor y la compasión en las relaciones cristianas. A ver, entonces, verdaderamente, pero ¿por qué los amamos? Porque somos cristianos, y ser cristiano, ser el alter Christi, significa seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo quiere decir ponernos en sintonía con lo que el Señor nos enseña. Y por eso aquí hay mucho amor y mucha compasión, porque siempre hay un cambio y debe existir un cambio. Y así sucesivamente. Y después, sobre todo, también la autoridad y la sumisión, es decir, entender bien también que cuando Pablo está abordando la autoridad y la sumisión, él está apelando para que trate a Onésimo con amor y sobre todo el perdón que tiene que dar todo cristiano. Sumisión no quiere decir se coanga oikotase tembiguay, no quiere decir eso, queridos amigos, sino que sobre todo quiere decir que nosotros reconocemos la complejidad de lo que significa una autoridad y también la sumisión de acuerdo a las funciones que cada uno de nosotros tiene y los papeles que está cumpliendo. Upeago en el fondo dice, ya yo respeta a Yema. Y por último, queridos amigos, tenemos que pedir esa transformación en Cristo. Ya hay que transformar. Solamente hay cambio, así como nos muestra esta carta en la vida de Onésimo. Y por eso que le presenta ahora a Filemón y le dice, te envío y recíbelo como un hermano mío. Es justamente porque existe la conversión en la persona de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, 23º domingo del tiempo ordinario, queridos amigos. Ya pueden con Ñandera Peaye, Pape Ñande Yara, hoy Ñande, Morbi Bajo, Peñandera Pemba, Epala Ñande, Yapoa, Ená. Y hoy tenemos el Evangelio de San Lucas en este ciclo C. Capítulo 14, versículo 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y dándose vuelta Jesús les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000 hombres? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Queridos amigos, este pasaje que nosotros aquí encontramos del Evangelio de San Lucas nos presentan ciertamente que enseñanzas muy importantes, pero con respecto al discipulado. Aquí el primer elemento que nos quiere mostrar San Lucas es el costo del discipulado. No es moco de pavo, no es moco de pavo, no es algo fácil, no es fácil, es difícil, queridos amigos. Y el que quiera seguirme, que tome su cruz. De ir y de tomen mi cruz, sino que ella de pende cruzu de eguerecoa. Upea de la aremoya vende atil arijareñe Perú. Tomar la cruz. Esto significa un compromiso total, ¿verdad? Y el compromiso total siempre nos cuesta. Parece que queremos jugar medio a medias con el Señor. Ya ella de por una parte sí, de charo, yo me pasé, de chara. Pero por otra parte también decimos, no, pero ya veí, arecó algunas cosas, las sendas y ya sé yo. Hay una frase muy interesante que quedó escrito, ¿verdad?, dentro de las confesiones de San Agustín, que él mismo decía, ¿verdad? Conviérteme, Señor, pero no todavía. Ya se convertirá. Es como que siente y que ve la necesidad, porque es el Señor, la fuerza de Dios, es la única fuerza que nos puede llevar a una verdadera conversión. Si queremos dejar la caña, si queremos dejar la droga, si queremos dejar de robar, si queremos dejar de mentir, si queremos dejar de ser corruptos, si queremos dejar de aprovecharnos del pueblo, de la gente, si queremos dejarnos de hacer politiquería y hacer verdaderamente política a favor de la gente, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, de nuestros grupos, entonces, queridos hermanos, algo. Y este es el costo del discipulado, tomar la cruz y seguir al Señor. Esto es lo que implica el seguimiento de Jesucristo.
Pero aquí hay también un segundo elemento que nos está indicando, porque nos está diciendo directamente que el cargar la cruz, cada uno y seguirle al Señor, nos muestra la prioridad de la relación con Dios. Tenemos que estar en una estrecha relación con el Señor. Hay una prioridad. Importancia de priorizar esta relación que tiene que haber sobre las demás relaciones. Que cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sino que la prioridad, el amor verdadero hacia nuestros padres, hacia los demás, ¿de dónde viene, queridos amigos? De una prioridad por el Señor. Porque hay también en medio de nosotros, escuchen bien, queridos hermanos, no hace falta que yo le explique demasiado. Están hoy la do visitáis a la isipe la itúa peñora y no acuela y hermano, etcétera, etcétera. Dos al juicio, oñora y no baile. Hoy me da hoy me da por cosas que ni les tendría que corresponder, herencia mía. Voy a contar ahí de baile, mira donde eru, mira la papa, voy a contar no, pero pedazo baile, porque no mala ser, no mala ese. Oñora y no baile, por la herencia. La herencia que tus padres te han dado es la vida. Y ahí tenés que luchar, ¿verdad? Entonces lo otro es una añadidura ya de su se lleva. Pero si vamos a estar viviendo esperando la herencia de nuestros padres, entonces quiere decir que no entendimos lo que significa vivir nuestra propia vida. Entonces ya por problema. Esa es falta de educación humana por una parte, pero sobre todo también una educación cristiana. Por eso, queridos amigos, la prioridad hay que enfatizarse, como hace aquí el Evangelio, la prioridad del amor a Dios. Solamente desde ahí podemos amar a nuestros hermanos. Y esto, cuando nosotros amamos a Dios verdaderamente, vamos a ser capaces de renunciar a tantas cosas que son superficiales. Ahora, cuando yo digo renunciar a las cosas superficiales, quiere decir, queridos amigos, que nosotros vamos a buscar siempre la justicia, lo que es justo, lo que nos va a ayudar a nosotros a tener buenas relaciones entre nosotros. Porque el que no renuncia a las cosas terrenales, esos son los avaros. Me hago la calle, la plata, peú, oga, no porque pea la cerú, pea los ya, tanto yo bebé entonces. Y entonces es que está muy atado, no es capaz de renunciar a las cosas terrenales. No quiere decir que vamos a dejar, ¿verdad? Estas cosas porque todos nos sirven, ¿verdad? Pero dentro de la justicia, tenemos que ser justos en el compartir lo que Dios nos da a través de los demás. Y luego, queridos amigos, también esto nos invita a reflexionar y a planificar también nuestra vida. Upeare con las niñas de Ina, que se va a la guerra, ¿acaso no se sienta primero a calcular? O esa mora, con 10.000 hombres puedo contra este que viene contra 20.000. Pero ya de bella guapu, haya calcular y vengo la gente. Es guapu, haya calcular, pero sobre tu vida. Va eva la yapoa, va isha pasea yapoa ina. Va eva añe perú, aramba, apoeja yapo por ave, pesereco bebe, ahí está. Planificar, queridos hermanos, la propia vida, pero para eso se necesita una verdadera reflexión. Y por último, queridos amigos, ¿cómo termina? De la misma manera, de cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La santidad es una llamada directamente a la santidad. Y la santidad significa que nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo. El renunciar a las cosas superficiales quiere decir, queridos amigos, encaminarnos hacia lo esencial y fundamental, que es la fuerza del Espíritu de Dios en nuestra propia vida, que somos capaces de transmitir a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 15. Aunque el rey de Borgoña, Teodorico, sentía un gran respeto y admiración por él y le había cedido el terreno y financiado la construcción de un monasterio en Fontaine, el abad Columbano mantenía su independencia y lo reconvenía cuando con su vida personal daba mal ejemplo a sus súbditos sin que el monarca tomara represalias en su contra. Pero el cántaro se rompió el día en que el clérigo le negó la bendición a los 4 hijos del monarca, habidos con igual cantidad de concubinas. Entonces Teodorico montó en cólera, lo expulsó de su reino y lo envió de regreso a su país. Pero una fuerte tempestad aventó el barco en que viajaba contra las mismas costas francesas, en las que Columbano y sus compañeros, asumiendo que era una señal divina, desembarcaron y luego de pasar por París llegaron a la corte del rey Teodeberto, que lo recibió con los brazos abiertos y le proporcionó los medios para que se adentrara en Suiza, y cerca del lago Constanza encontró un oratorio abandonado que en poco tiempo convirtió en convento, y desde allí extendió su labor apostólica que incluyó a la actual Austria. Columbano, nacido en Irlanda más o menos en el año 543, miembro de una familia acaudalada, era un joven apuesto, fornido y muy bien educado por los mejores preceptores de Leinster, lo que le auguraba un brillante futuro político. Pero inclinado a la oración, al retiro y al silencio, optó por ingresar a un monasterio en el norte de su país, dirigido por el sabio abad Sinel, quien lo condujo en su formación espiritual, y de su mano se especializó en sagradas escrituras y en teología. Al término de ese ciclo de preparación entró al cenobio de Bangor, con cuyo virtuoso y ascético abad, Comgal, conoció la rigurosidad de la vida conventual a la luz de las reglas de San Benito y pronto se destacó en la práctica de las mismas con un celo admirable. Luego de ser ordenado sacerdote, redobló su austeridad, la severidad de su mortificación corporal, el ayuno, el silencio y la oración,
No obstante, el misionero que dormía en su interior no le dejaba conciliar el sueño. Y 20 años después, cuando contaba 45, obtuvo permiso para evangelizar en Europa. Al llegar con 12 compañeros a Francia en el 590, San Columbano encontró que el cristianismo se había convertido en un recuerdo, pero tuvo la fortuna de que el rey Gontran de Borgoña le concediera un terreno en Angray en el que construyó un monasterio que al cabo de algunos meses ya no daba abasto. Y por eso al poco tiempo abrió otro en Luxeuil, que se convirtió en su campamento base para emprender misiones por todo el país. Y a medida que se adentraba en territorio galo, iba construyendo nuevos conventos, sanando milagrosamente enfermos, realizando toda suerte de prodigios y cosechando conversiones y enemigos, claro. Porque como no le guardaba agua en la boca a nadie, a los gobernantes, a ningún gobernante, como le sucedió cuando fue expulsado por el rey Teodorico, pues más adelante le aconteció lo mismo en Suiza. Entonces San Columbano cruzó los Alpes y como su fama de santidad llegó primero a Milán, al arribar a esta ciudad, el rey Agilulfo lo recibió con los brazos abiertos, le regaló una iglesia en ruinas y su terreno circundante, pues claro, en donde erigió el imponente monasterio de Bobbio. Como ya la salud de San Columbano empezaba a decaer debido a la rigurosidad de sus ayunos y a las penitencias que se autoimponía, se quedó allí y envió a sus monjes a fundar monasterios por toda Italia, Alemania, Francia, y expandió un estilo de vida eremítica que se impuso en la Europa medieval, y con ello logró rescatar a esa Europa medieval del paganismo, de las herejías y del boato en el que había caído el clero de todo el continente. El 22 de noviembre del 615 se retiró a una cueva cercana a Orad, y allí sus hermanos lo encontraron muerto al otro día. Por eso hoy, día oficial de su festividad, pidámosle a San Columbano que nos dé fortaleza para exhortar con firmeza a los que se alejan de Dios. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 23º domingo del tiempo ordinario. Estamos ya en nuestro mes de septiembre, ya ese mes de la primavera. Queridos amigos, aquí nos habla mucho de la cruz, ¿verdad? De la renuncia. Peñan de Yarama, de esa primera lectura, ¿verdad? La sabiduría, tenemos que ser sabios. Pero al mismo tiempo decía que tenemos que renunciar a tantas cosas, es decir, las cosas superficiales. Así también nos hablaba San Pablo en esa segunda lectura de la relación. Filemón, Onésimo, ese esclavo que se había escapado, pero como cristianos tenemos que ser capaces de dar un paso hacia adelante, ya Eguriñan de Ayeva. Ahora, en el Evangelio directamente nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. A veces yo que fuera en este espacio que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde, justamente muchas personas varias veces preguntaron, ¿cuál es el sentido de la cruz
en la vida cristiana. Va a la oñeñe eterei la cruzure, va a la ñandela Viernes Santo. Mira, está ya la gente la Viernes Santo. Mira, y muchas veces hasta olvidamos lo esencial y lo fundamental que es la resurrección, ¿verdad? Y bueno, vamos a mirar un poco el significado de la cruz. Va a se ve cruzú, va a ñandella y purula cruzú, porque también en sentido negativo se utiliza también esa frase. Rombo kurusú también, rombo kurusú también, rombo kurusú. Esa es una negativa, ¿verdad? Grande con respecto a alguna relación, se da cuenta. Pero en el Evangelio, cuando el Señor y en la palabra de Dios nos habla de la cruz, ciertamente algo que era un instrumento de suplicio. La cruz fue inventada por los asirios, uno de los pueblos más sanguinarios de la historia de la humanidad, de la civilización. En el año 800 a.C., o inventaje cuál era la cruz, y ya la gente un cruz, aunque ella la enemigo fuera, acá como hizo ibe, o acá. Aunque tú hoy cutu lleve cruzura y cutu, sino con flecha eso, le hacían sangrar y así. Entre comillas, entonces un sufría al enemigo. Ahí, hasta que se muera desangrado, colgado en el madero, en la cruz. Bueno, queridos amigos, este sentido de la cruz, este símbolo de la cruz, fundamental, sin embargo, para nosotros hoy en la vida cristiana, su significado teológico es muy profundo. La etimología moyo ugina, esta palabra cruz, viene del latín, crux. De ahí viene. Y puro entonces la palabra castellana, cuando decimos cruz, viene del latín, que es crux, que se refiere al instrumento de ejecución, que tenía, como sabemos, la forma de T o la forma de el más, ¿verdad? Su raíz hebrea, en el hebreo, sería psalav, upeala, hebreo, oye, el acurusú. Y se refiere justamente a un poste, se refiere a una estaca, salav. Bueno, pero en la raíz griega, de donde nosotros también tenemos después mucho en nuestro idioma, ¿verdad? Que pasa también al latín, es el famoso stauros. Se refiere a una estaca o a un palo vertical. El significado que siempre se le dio y luego se le aplicó a una explicación teológica se refiere a la muerte, ciertamente, de Jesucristo en la cruz. Peñán de Yara o Mano Cruzure, en el Calvario. Y por lo tanto, para nosotros, la cruz de por sí, queridos amigos, tiene el significado de redención. Redención. El que no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí, Entonces, aquí ya está entrando un significado de redención. Redención dice entonces, ya sacrificar, ya pona peñandera pe. Es la forma como nosotros nos esforzamos para recibir ese perdón, esa redención y esa gracia de Dios. Quiere decir que a través de la cruz el Señor nos está redimiendo con su muerte. Nos ha lavado a través de la cruz. Y ahí también vamos a entender lo que significa, ¿verdad? La misma sangre derramada por nuestra liberación. La misma sangre derramada por el Señor para perdonarnos. Otro elemento teológico, queridos amigos, de la cruz para nosotros significa el gran amor. ¿Y a quién le gustaría, queridos amigos, ser crucificado? ¿A quién le gustaría? A nadie. Sin embargo, el hecho de que Jesús haya sido crucificado en la cruz y que Jesús haya aceptado ser crucificado en la cruz es el símbolo del amor incondicional, queridos amigos, que Dios ha tenido por la humanidad. Vuelvo a repetir esto porque ya tengo la lección esencial y fundamental. La cruz para nosotros significa el amor de Dios. Es el amor incondicional. Yo soy capaz de renunciar a mi propia vida. Soy capaz de sufrir por ti.
Soy capaz de derramar mi sangre hasta la última gota de mi sangre por tu redención y por tu salvación. Si yo que ya calcula y por eso es que después nosotros el sentido teológico también lo llevamos a un sentido bien práctico. Ayer, que nosotros amamos a la humanidad, nosotros amamos a nuestra familia, nosotros amamos a la persona, nosotros amamos a nuestra nación. Esa es la cruz, queridos amigos, esa es la cruz, el amor al prójimo. Por eso, queridos amigos, muchas personas, sobre todo esos que roban y roban al Estado, a la nación, roban a sus hermanos, miando al juyan de Yarabe, a la ñandera juyan de ahí, y catula y discurso de la ñandera juwa uibe, porque quiero que ustedes estén mejor, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, hay potá, pepe, botar, la C, ahí por ajangua. A aprovechar que venga durante 6 meses, a pepe, ye, entonces, el amor es esencial. Mira que es una segunda característica. Malo mano sea cruzura, va a ver. En Yembo cruzú quiere decir, queridos amigos, un sufrimiento y ser capaz de llegar incluso a un martirio significa la cruz al final de cuentas. Después está el sacrificio. Siempre significa un sacrificio que Jesús hace también por la humanidad. Como decíamos anteriormente, el amor grande que uno tiene es lo que te ayuda a aceptar las situaciones dolorosas, a hacer sacrificios por los demás. Y diga tuya es la a apretarse un poco el cinturón, y dejar de robar, porque queremos vivir, pero como comunidad y como nación queremos vivir en la justicia, en la igualdad, y allá la de himno nacional humía, a la de derecho fuera. Pero si nosotros estamos mejor y nosotros entonces podemos hacer grandes fiestas donde nuestros vinos y nuestros champanes, etcétera, vale 1.500.000 a la y barato, vea. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que bombrillan de jehuijina lo que es el sacrificio. Bombrillan de jehuijina. Estaba viendo ganar ni la 1.500.000 y sueldo en un mes. Hace BTI botella y no me amo bobi más. A BTI de no vea. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, la gran injusticia que existe? Y después nos alardeamos, ¿verdad? Somos soberbios, somos autoritarios. Queremos entonces demostrar fuerza de poder, ¿verdad? Porque se la mandamos, porque se pea, porque seamos. Queridos amigos, esta es una gran tristeza, ¿verdad? De aquel que se dice cristiano, pero que después en el fondo, si te veo, de Yara, no te conozco, porque nunca viviste como cristiano, nunca hiciste lo que te dije, lo que te propuse, nunca, alardeaste, pero nunca, lo único que hiciste es engañar, y te engañaste a vos mismo también, si es que vos no entendías guau, pero yo dudo mucho, queridos amigos, que no entendamos lo mal que estamos haciendo. Yo dudo de eso. Después con la itabetería la ñande apetevela, doy cuay janguala y mondajala y yapuja, hoya aprovechajina de los bienes que no le corresponden. Yaikua por itereinio. Hañandeo y la yaikua. Entonces por eso aquí el sacrificio. Peago dice apretarse el cinturón, pero todos. Pero desde la conciencia hay que apretar el cinturón. No dejarse llevar por las cosas superficiales, por nuestros egoísmos, no dejarse llevar por las cosas que simplemente a nosotros nos aprovechan, entre comillas, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí podemos tomar algunas conclusiones muy importantes para nuestra vida de hoy, al hablar un sobre el stauros, ¿verdad? La cruz, la bat, ¿verdad? Entonces en hebreo, la cruz, que es un instrumento, como decíamos, de redención, es un instrumento de amor y es un instrumento de sacrificio. Entonces, esta simbología es esencial y fundamental. Por eso es que nosotros
cada vez que comenzamos cualquier actividad, queridos amigos, ya te oye yapó, la señal de la cruz, ya yapó, ya yembo curusú, va ereovea. Y eso es para que recordemos y para que sepamos dónde estamos parados, quiénes somos nosotros. La redención que viene por medio de Jesucristo, que muere y que se entrega totalmente por nosotros, que implica el amor de Dios Padre Peñandera, jure, lleva él a ojo mano curusure y acepta la cruz, y sobre todo el sacrificio que significa hasta renunciar a la propia vida por el bien de sus hermanos, por el bien de nosotros, en nuestra salvación. Entonces, la cruz, queridos amigos, en primer lugar, nos llama a vivir con un propósito. Ya recuerdan la de propósito. Maraña de la yeco. Va el yipotán, va el yausea, ya es. La cruz, entonces, queridos hermanos, nos recuerda que nuestra vida tiene siempre un propósito. Es decir, va mucho más allá de nuestras propias necesidades y deseos. La cruz nos hace recordar que nuestra vida va mucho más allá de nuestras propias necesidades y deseos. Porque algunos simplemente quedamos en satisfacer nuestras necesidades y deseos para estar mejor, ¿verdad? Entonces solamente nuestras necesidades y deseos. Y por lo tanto nos está llamando a vivir con un sentido de misión y propósito. No nos olvidemos eso, la vida cristiana es una vida de misión. Nosotros nos consideramos cristianos, y si nos consideramos cristianos, queridos amigos, la cruz nos invita a ser misioneros, es decir, transmitir lo que ya dijimos, la redención, a transmitir el amor y sobre todo el sacrificio. Y por otra parte también nos enseña a amar sin condición. A ver, y por entonces ni me tengo condición. Yo voy a hacer esto si es que. Ya me etan de felicitación si es que te di 10%. No, yo y la 10%. A ver, 30 para arriba y la se comisión fuera. Queridos amigos, esto es bastante difícil en nuestra sociedad actualmente. Entonces ya miento, ya es sana, ya es ponana, sigo cristiano, tengo una ahí cristiano. Y por último, queridos amigos, la cruz es siempre un símbolo fundamental en la vida cristiana que nos recuerda el sacrificio del Señor. Nos recuerda que la verdadera fuerza y el poder no vienen de la autosuficiencia humana. El poder no viene de la autosuficiencia humana, sino que de la debilidad y de la humildad. La cruz entonces, queridos amigos, nos está enseñando a ser humildes y a depender siempre del Señor. Y me despido de ustedes y que tengan un hermoso domingo, 23º del tiempo ordinario. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.